Es un placer poder estar aquí en Gijón con ellos cuatro que vienen. De hecho, creo que es un reto para la moderadora porque ellos vienen de ámbitos muy distintos. Me gustaría empezar centrando la discusión en esta idea de que al final, ¿no?, las ciudades son aquellos artefactos que los humanos nos hemos construido para vivir colectivamente. Y son unas entidades, unos artefactos que están en transformación. Pienso, ¿no?, o me gustaría iniciar, ¿no?, este debate poniendo sobre la mesa la idea de que hoy las ciudades están en crisis y que de algún modo, ¿no?, la desigualdad urbana es uno de estos grandes temas que tenemos que abordar. Ante un cambio climático que sabemos, ¿no?, que no va a afectar a todas las personas por igual. Estamos también, ¿no?, delante de retos que tienen que ver con la digitalización, las nuevas formas de trabajo que pueden generar, ¿no?, como bien apuntaban, ¿no?, desde el principio de la sesión, riesgos de clusterización social, la estructural brecha digital, ¿no?, que aún seguimos. Es decir, ¿no?, que todo aquello bueno que nos aporta la ciudad, el hecho de vivir en comunidad, de poder tener acceso a los servicios, ¿no?, esta concentración económica que nos permite el ascenso social, tiene una cara B que es la cara B de la desigualdad. Me gustaría empezar contigo, ¿no? Es decir, empezando por el principio. ¿Cuáles son aquellos retos que desde el ámbito municipal aún estáis abordando cuando hablamos de desigualdad? Antes de lanzarnos a la innovación, ¿qué es lo que aún tenemos pendiente? Bueno, yo creo que tenemos pendiente muchas cosas. Lo primero de todo, agradecer a Cote que haya hecho este segundo foro y que además haya apostado por Gijón para ello, ¿no?, antes de empezar. Yo cuando pensaba un poco en el contenido de la mesa, pensaba en la visión que tengo, no solo que tengo la oportunidad de tener gracias a la responsabilidad que he gestionado a lo largo de este mandato, que tiene que ver con bienestar social y que tiene que ver también con educación, y también incorporando mi propia experiencia profesional. Y creo que los retos que tenemos, muchos son retos muy antiguos y globales. Y yo creo que una mujer migrante con un hombre migrante, una mujer mayor con un hombre mayor, afecta a la infancia, a niños y a niñas, afecta a las brechas, esas nuevas brechas de las que estamos hablando, o afecta a las personas con discapacidad, por ponerle un ejemplo. Pero es que además los efectos de esa desigualdad entre hombres y mujeres también tienen mucho que ver con que los elementos importantes de atención, de cuidado, que tienen que ver con lo femenino, estén infravalorados. Eso también genera nuevas brechas, por poner un ejemplo, y las propias consecuencias, ¿no? Mirábamos en el último informe de absentismo escolar en este ayuntamiento, que hicimos en este ayuntamiento, hemos evaluado y hemos visto qué cuestiones influían en ese absentismo. Hemos visto que la violencia de género es un elemento fundamental, es decir, hay consecuencias de esa desigualdad que generan nuevas brechas y que generan que personas vayan a tener menos oportunidades, como es el tema del absentismo escolar. Entonces, esa parte es una parte estructural que tenemos que abordar en todo el resto de los ámbitos, ¿no? Esa es una de las que pongo. Evidentemente, después en el territorio tenemos muchas otras desigualdades que hemos de abordar. En el ámbito, en Gijón en concreto, hemos trabajado mucho en este mandato en abordar la desigualdad, yo creo que más extrema, que es aquella que tienen aquellas personas que carecen de un domicilio estable, las personas, por ejemplo, sin hogar, y lo hemos hecho además con un elemento fundamental que yo considero para abordar estas cuestiones, que es la colaboración, que ya salía en la mesa anterior, con lo cual yo no sé si voy a innovar mucho o voy a repetir más bien, ¿no? El crear una red de coordinación, no solamente entre las diferentes áreas municipales, sino también con el tercer sector, en el que también participen las propias personas que están teniendo esa situación concreta para abordar, ¿no? Y abordarlo con formación, con trabajo colaborativo y con colaborativo en horizontal, ¿no? Y ya por último, porque entiendo que las ciudades lo que tienen que tener también, no solamente para trabajar esas desigualdades, es el trabajo del territorio, que es importante, evidentemente, pero también de los servicios y de las prestaciones. Y aquí vuelvo otra vez a hablar de la colaboración, ¿no? Creo que tenemos que ir generando estructuras que efectivamente trabajen en una colaboración horizontal. Es fundamental, no podemos parcelar estas desigualdades por áreas. Pongo otro ejemplo. En Gijón hemos trabajado con el tema de la discapacidad, incorporando, intentando que nuestras acciones sean lo más inclusivas posibles, y lo hemos hecho trabajando diferentes áreas municipales en conjunto. Esto debería de ser una forma de trabajar habitual.
No debería y las dificultades que tenemos es encontrar la fórmula para que esto efectivamente sea una forma de trabajo habitual, para que haya esa transversalidad de la que hablábamos antes y que la colaboración no tengamos que andar buscándola siempre, sino que sea una forma de trabajo sin más. ¿Crees que estamos fallando en construir ciudades cuidadoras? Creo que estamos en el reto de crear ciudades cuidadoras. Creo que estamos en ese reto. Vuelvo a decir un poco lo mismo. El valor del cuidado se ha dejado de lado hace mucho, porque las mujeres nos hemos incorporado a un ámbito público en el que el cuidado no está. Y no está ni para mujeres ni para hombres. No hemos trabajado esa corresponsabilidad en el cuidado y lo tenemos que hacer no solamente con los servicios públicos, sino generando redes de cuidado en que las personas también se apoyen y se cuiden unas a otras. ¿No? Esa parte de cuidar sea algo innovador y algo que de alguna manera también sea un tema de éxito social, ¿no? El éxito social parece que está exclusivamente en el ámbito profesional. Pues hay que recalcar y hay que rebuscar otra vez que el cuidado sea también una parte del éxito. El cuidar a nuestra infancia, el cuidar a nuestros mayores, es una manera de incorporar, ¿no? Y eso es fundamental para toda la sociedad. Es una parte de responsabilidad que nos corresponde a todas y a todos. Claro. Álvaro, me voy a ir contigo por saltar, ¿no? Ella empezaba a nombrar, ¿no?, estos grupos más vulnerables dentro de la ciudad y seguramente los niños son los grupos más vulnerables. Unos niños, ¿no?, que en pandemia los hemos visto encerrados en casa, sin acceso al espacio público, sin poder jugar, sin salir a la calle, teniendo que volver a aprender, ¿no?, a ir a la escuela. ¿Cómo estáis abordando desde Save the Children este binomio infancia, innovación, desigualdad? Bueno, lo primero que cabe decir, para poner la foto completa, somos el segundo país con mayor nivel de pobreza infantil de Europa, después de Rumanía, lo cual nos da una imagen de hasta qué punto esto es un reto social y estamos desperdiciando un enorme talento. Además de ser profundamente injusto, estamos desperdiciando un montón de talento para nuestra sociedad, pero además, mirándolo en concreto en la ciudad, lo que nos pasa es que vemos que desde el año 2013 la pobreza infantil en las ciudades ha ido creciendo mientras disminuía en las zonas urbanas, con lo cual, al final, históricamente ha sido más alta en las zonas rurales, pero prácticamente ya se han igualado. Y además se da una cosa que se suele llamar la paradoja de las ciudades, y es que las ciudades en general ofrecen servicios de mayor calidad y en general mayor calidad de vida, pero a la misma vez depende de para quién. Es decir, la pobreza es más intensa en las ciudades. Es decir, para un niño ser pobre, para que me entiendan, el niño que es pobre en una ciudad es más pobre que si estuviera en una zona rural. Y lo que estamos viendo es que están creciendo además esas desigualdades. Cada vez más vemos segregación urbana, es decir, el efecto barrio, es decir, nacer o no nacer en un barrio o en otro de la misma ciudad condiciona por los referentes que tienes en tu entorno, por las oportunidades de acceder a determinados servicios. Esta es la realidad con la que nosotros nos topamos. Por tanto, ¿qué hacemos desde Save the Children? Digamos, lo fácil sería decir, y es verdad, estamos en los barrios más vulnerables de muchas ciudades, 5.000 niños y niñas en España. Pero y a riesgo de que me escuchen y me maten los de marketing, creo que ese no es el mayor valor que aportamos desde la organización. Y esto lo tenemos muy presente en nuestra misión, y es, nosotros no vamos a... O sea, queremos llegar a más barrios, pero no vamos a poder llegar a todos los niños y niñas. Quienes van a llegar son las administraciones, las políticas públicas, las prácticas. Por tanto, nuestro papel donde podemos aportar es ser innovadores, es decir, que podamos desarrollar y generar nuevas prácticas, nuevas intervenciones, que podamos probarlas y que luego, en alianza con las administraciones, podamos escalarlas a otros territorios. Por tanto, ahí es donde estamos poniendo ahora nuestra prioridad, es decir, innovar, aprender y luego poder escalar. Por dar un ejemplo, se habla mucho, necesitamos políticas integrales. Pues nosotros estamos haciendo ahora un proyecto piloto en varios barrios vulnerables de Fuenlabrada, de Melilla, de Sevilla y de Cádiz, para ver si trabajar la inserción laboral de las madres junto con el refuerzo educativo de los niños y las niñas y el trabajo social a la vez mejoran los indicadores no solo de ingresos sino de bienestar. O, por ejemplo, hablamos mucho de la intervención temprana, se hablaba del cuidado. Estamos probando en varias ciudades cómo el acompañamiento a las madres en la crianza, generar grupos de crianza, mejora los indicadores de los niños y las niñas y también los de las madres. Es decir, buscar soluciones innovadoras. ¿Cuál es, por tanto, nuestra ambición? Poder llevar a más barrios desfavorecidos de nuestras ciudades proyectos innovadores que ayuden a las administraciones a aprender cómo cerrar esas brechas. Y aquí quiero reivindicar el papel, ya se decía esta mañana, el papel enorme que tienen las ciudades, lo decía la alcaldesa, ¿no? Al final es una realidad micro, por tanto son un aliado para nosotros fundamental porque se pueden pilotar cosas en
pilotar cosas en las ciudades. Y reivindicar también lo que decía la alcaldesa de que el crecimiento, de que a menudo hablamos de innovación solo vinculada a tecnología, digitalización. Hay que hablar de también vinculado a políticas sociales. Y tenemos un reto tan grande que ¿por qué no innovamos en la manera en la que hacemos política social, política educativa, las políticas de cultura y de ocio? En todo eso también podemos innovar y en todo eso es donde creemos que el tercer sector podemos ser sin duda un aliado. Por tanto, lo que estamos haciendo, nuestro siguiente paso en esta estrategia es buscar ayuntamientos y también sector privado, ojo, que quiera también aportar su conocimiento para que podamos buscar soluciones innovadoras y cerrar esta brecha que en este caso en concreto supone la pobreza infantil, la falta de oportunidades en las ciudades. ¿Y dónde encontráis los friegos más grandes en este proceso? Los riesgos, los puntos de fricción más grandes. Bueno, yo creo que en primer lugar uno ya lo decía, y es que a menudo no pone, es decir, la innovación, al igual que le pasa al crecimiento económico, ya hemos aprendido que el crecimiento económico solo no va a cerrar la desigualdad, la innovación ya hemos hablado, si no la orientamos, y esto no siempre pasa, pues no va a llegar ni a los retos sociales, primero que la innovación no los amplíe, es decir, que la perspectiva de equidad esté cada vez que nos planteemos un nuevo enfoque, un nuevo proyecto, pero en segundo lugar, que pongamos los recursos, hablaba antes, que pongamos las herramientas también al servicio que a veces no están. Es decir, el tercer sector a veces no se nos tiene en cuenta, digamos, en el ecosistema de la innovación y no siempre están las herramientas para que podamos contribuir y que las políticas también se orienten a eso, que innovemos en estos temas, que tengamos este sector como un sector de innovación. Y luego, claro, necesitamos gente dispuesta a arriesgar. Es decir, nosotros estamos dispuestos a arriesgar. Es verdad que somos una ONG que apuesta por esto, pero también necesitamos que quien está con nosotros se siente asumiendo que juntos vamos a arriesgar y aprender. Y, por tanto, puede ser que se cometan errores en el camino, pero también aprendizajes, ¿no? Eso en otros sectores está muy asumido, en el ámbito de la política social no tanto. Y, por tanto, o el tema también del conocimiento, tenemos un reto muy importante, vincular la investigación que se hace. Es decir, no siempre las prácticas y las intervenciones que se hacen en política social están usando todo el conocimiento puntero que tenemos. Con Patricia, compra pública e innovación social, ¿no? Siguiente nivel. Me voy ahora con Charo, ¿no? Es decir, pasamos del ámbito de la educación. Creo que esta mañana ha salido varias veces, ¿no?, la idea de que tenemos que trabajar los skills de nuestros habitantes para conseguir, ¿no?, que de algún modo pueden dar respuesta a las demandas del mercado de trabajo. Pero antes, para esto sirven los cotequeos, ¿no? Comentábamos con ella y hemos cambiado de algún modo el enfoque de esta pregunta. ¿Cómo podemos hacer desde una ciudad pequeña, ¿no? Tan pequeña, ¿no?, como es Valladolid, para alinear los retos del mercado de trabajo con los retos de la ciudad? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por haberme invitado y por estar aquí en Gijón, que siempre es un placer. Y justamente, ahora que estaba escuchando también, ¿no?, sobre la pobreza infantil, estaba pensando que normalmente es que vinculamos la innovación siempre con la parte más mercantil, ¿no?, y que la innovación se da mucho más allá del mercado. Y es importante tenerlo en cuenta porque eso también te hace plantearte desde lo público qué tipo de políticas tienes que hacer para llegar a tener a lo mejor esa economía innovadora o basada en la innovación y cuáles son las condiciones necesarias para que eso se dé, ¿no? En gran medida, por supuesto que la innovación son herramientas basadas en el conocimiento con las cuales tú puedes resolver algunos de los problemas que tienes y que se dan en el contexto urbano y que se dan además a propósito de los retos que ahora tenemos y que compartimos en gran medida todos, ¿no? Pero también tenemos que atender a las necesidades de la población, de la ciudadanía, para que sean también esos agentes innovadores, ¿no?, y que contribuyan bien como innovadores o bien también de manera productiva a los procesos de innovación, ¿no? Pensar en la ciudad como ese ecosistema donde es importante generar espacios de creatividad que están basados en la seguridad. Y sin duda eso tiene que ver muchísimo con las condiciones económicas, culturales, el tiempo libre, el ocio, en qué condiciones se da, la redistribución del espacio. Yo creo que el llevar a cabo políticas de movilidad segura, conectada, innovadora es importantísimo para garantizar pues, un reequilibrio, por ejemplo, del espacio urbano, ¿no? Nosotros hace poco estábamos con estas políticas de movilidad que generan tantas y tantas controversias, ¿no? Y el alcalde un día que le preguntaba, dice, bueno, es que es una cuestión de justicia, es que hay gente que puede acceder a los equipamientos públicos
porque tiene un automóvil o porque tiene unas condiciones físicas X, pero es que hay que pensar que hay que repensar el espacio público para que las personas, sean niños o niñas, personas mayores o personas que no tienen medios económicos, puedan acceder también igualmente a los centros de conocimiento, a los centros de salud o simplemente a los espacios del ocio o a los espacios verdes tan importantes en las ciudades, ¿no? Esas políticas que en nuestro caso pues nos las hemos planteado a partir del reto que es también la sostenibilidad y la descarbonización, ¿no? Que hemos identificado que, bueno, cuáles son esas condiciones para poder descarbonizarnos, para ser más sostenibles. Pues sin duda una de las cuestiones tiene que ver con esa movilidad, en este sentido, ¿no? También de reequilibrar el espacio público, tiene que ver también con las condiciones del parque de las viviendas, toda esta eficiencia energética, toda la regeneración urbana es fundamental, también pensando en soluciones basadas en la naturaleza para poder afrontar en estos barrios más vulnerables, muchas veces con diseños urbanísticos tremendos, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para que haya más eficiencia energética, pero también para que el impacto, por ejemplo, de los efectos del calor pues sean mucho menores, ¿no? Y por tanto ganar en salud, etcétera? O cómo vamos a hacer también para garantizar el bien del agua, ¿no? Aquí hay que hacer políticas muy activas que en nuestro caso hemos remunicipalizado el servicio y nos ha permitido hacer una apuesta por la innovación de la propia red integral del agua y garantizar el mejor servicio de agua, ¿no? Es fundamental. Bueno, no tengo que contarlo porque aquí todos sabemos para qué, ¿no? O también pensar en otra condición importante, ¿no? Para esa sostenibilidad, pues es cambiar el modelo productivo y el modelo de consumo, ¿no? ¿Cómo vamos a pasar a la economía circular? No solo hablando de cómo tratamos los residuos en las ciudades o en los centros urbanos, sino también qué oportunidades hay de cambiar toda una industria y de seguir generando economía, ¿no? Pues es un puzzle grande que no solamente atañe una única visión y que hay que hacerlo además también, como decía, atendiendo a esas necesidades. ¿Qué hacemos? Bueno, pues realmente he escuchado aquí cosas que yo creo que están un poco en la cabeza de todos, ¿no? Si hay que cambiar un modelo productivo, si hay que tener casas más eficientes, pues está claro que hay que activar una economía y hay que activar un conocimiento. Nosotros estamos intentando tener una visión un poco poliédrica, ¿no? de lo que es. No se trata solo de transferir recursos para que pueda haber empresas que innoven, sino también de cómo vamos a hacer para que la ciudad sea el laboratorio en el que, a lo mejor decías tú antes, ¿no? Hay innovadores o empresas o asociaciones que pueden tener soluciones pero que no las han probado en el entorno real. Yo creo que eso es muy importante y nosotros hemos dado un paso ahí también generando este marco un poco más legal, ¿no? Bueno, vas a poder hacer un piloto, validar tu producto o servicio en un entorno real que es la ciudad y además, si te va bien, pues, y lo sacas al mercado, hay una parte de ese porcentaje económico de beneficio que va a retornar a la ciudad también en otros proyectos de innovación, ¿no? Es una ordenanza municipal porque al final esa colaboración público-privada es muy complicada, ¿no? Y pues hemos encontrado una fórmula muy sencilla en la que a través de un convenio pues, podemos dinamizar ese ecosistema de empresas y no lo hemos circunscrito a las empresas, también de entidades sociales, porque entendíamos que era importante. En 2 meses que hemos puesto la ordenanza en marcha, la verdad es que ha sido sorprendente la respuesta por parte de emprendedores, de empresas y también de entidades del tercer sector, ¿no? Donde es verdad, oye, tenemos estas ideas para resolver esto, pero necesitamos ese marco en el que sea posible, ¿no? Pues esa es una de las cosas que estamos haciendo, por ejemplo, ¿no? Cuidar mucho el espacio público es importante, ¿no? Los centros donde los niños y las niñas juegan, donde las personas mayores, que tenemos una ciudad pues envejecida, ¿no? Y nos plantea retos muy importantes. Hemos dado un salto, hablando ya no de centros de personas mayores, sino de centros para la vida activa.
intentando ver que al final también hay que conectarnos no solo con la tecnología, sino con otra forma diferente también de convivir, de pensar juntos cómo vamos a resolver esos retos, ¿no? Y, por supuesto, pues tenemos importantísimos retos con el comercio de proximidad, ¿no? Que es nuestra apuesta como ciudad también, y que a veces pues falta formación o falta capacidad de recursos, ¿no? Pues generamos ayudas. Es decir, al final no es una única solución, no es una única apuesta, sino hay que pensar quiénes son los que van a formar parte de ese sistema de innovación que es la solución o es el camino al menos para poder afrontar estos retos de la ciudad y convertir los retos de la ciudad en esa oportunidad. Hemos identificado también, para ser, pues bueno, antes creo que he de hablar de, bueno, es que no todos podemos ser un Silicon Valley, efectivamente, ¿no? ¿Dónde somos fuertes? ¿Dónde tenemos más capacidades? La movilidad en la ciudad se ha convertido en algo importante y además tenemos una industria de automoción potente que de repente ha recogido el guante y también se está repensando y cambiando de modelo de negocio, ¿no? Aportando sobre todo muchísima innovación y dando salida pues, a mucha gente joven en la ciudad, generando también un estilo de vida mucho más sostenible, ¿no? Que sea atractivo para que ciudades pequeñas o de mediano tamaño como la nuestra, pues la gente no decida irse. Sí. En todo caso, que puedan volver o que puedan iniciar un proyecto de vida familiar, porque todo lo demás te acompaña y todo lo demás es lo que hoy, que la tecnología lo que nos da es la posibilidad de compartir conocimiento y que abarata también muchas veces esa tecnología, pero donde las políticas o el espacio urbano se convierte en el lugar donde uno puede desarrollarse y también ser ese innovador o por lo menos formar parte de esa innovación. Bueno, no sé si con esto más o menos... Muchas gracias, Charo. No, yo creo que has conectado muchos temas, es decir, la capacidad que tiene la ciudad como catalizador, ¿no? De esta vida plena que de algún modo, ¿no? Pues está en transformación y que tiene unos retos constantes, ¿no? Hace 10 años no hablábamos, ¿no? De esta innovación productiva ligada al cambio climático y ahora es una cosa que la tenemos en el día y que la estáis abordando. En este sentido, ya que para ir cerrando, me gustaría, ¿no? Me he dejado la tecnología para el final. Muchas veces, y teniendo la posibilidad de colaborar con, ¿no? varios ayuntamientos aquí en España, pero también ya, ¿no? Internacionalmente, una de los retos más grandes que vemos, que imagino, ¿no? Que tanto aquí en Gijón como en Valladolid tenéis, es a la hora de tomar decisiones, ¿no? Tener aquel conocimiento necesario y estratégico para centrar los recursos de algún modo, de la manera, ¿no? Más efectiva, ¿no? Entonces, en este sentido, vemos que hay muchas soluciones en el mercado que tienen que ver con esta idea de la ciudad inteligente, de aportar, ¿no? Herramientas de control, de modelado de los territorios y que muchas veces, al menos, ¿no? Desde fuera tenemos la sensación, ¿no? que aún, ¿no? han de conectar precisamente con estos retos de la ciudad, ¿no? ¿Nos puedes explicar un poco, ¿no? Desde este ámbito más tecnológico, cómo podemos hacer, ¿no? Sí, claro. Hacer esta sinergia de manera más fácil? En primer lugar, decir que yo represento a la industria tecnológica, es así. Te ha tocado. En este caso, pero a ver, las empresas tecnológicas somos conscientes de que nuestra responsabilidad, nuestra misión es innovar, voy a aprovechar el foro, innovar para reducir las desigualdades de todo tipo, porque ya habéis comentado, hay desigualdades de todo tipo, hay desigualdades territoriales, hay desigualdades de género, hay desigualdades de edad, mucha desigualdad de acceso a servicios públicos, movilidad, servicios financieros, esto es un mundo, vivienda, educación, por supuesto sanidad, servicios sociales, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa con las ciudades? Las ciudades al final son, habéis dicho, por número de habitantes, por número de ciudades, por complejidad de las relaciones urbanas, son generadoras tanto de retos como de oportunidades de una manera multiplicadora. Y por eso es importante centrarse en las ciudades sin olvidar el territorio, ¿eh? Eso es tal cual. Y a partir de ahí, pues, ¿cómo hacemos para, pues, tanto soluciones tecnológicas o no tanto tecnológicas? Porque, por ejemplo, he puesto aquí he pensado en algunos ejemplos.
de esos retos en los diferentes ámbitos. En el caso, por ejemplo, de espacio, la ciudad es espacio y personas, ¿no? Pues de espacios, de organización del territorio o de urbanismo, pues ahí lo que con el trabajo de los años, nos hemos dado cuenta de que sería bueno que la tecnología estuviera incluida en el diseño de ciudad, tanto nueva como rehabilitación, etcétera, etcétera, desde un principio. En el caso de ciudades, pero en cualquier otro ámbito. En el caso de las ciudades, y para eso, ¿qué estamos trabajando? Pues estamos utilizando las capacidades de tecnología, sobre todo el uso de los datos, los modelos predictivos, los modelos prescriptivos, lo que ahora se llama gemelo digital, ¿no? Pues los gemelos digitales que incorporan esas capacidades de mucha analítica, mucha previsión, junto con las capacidades, digamos, más digital, ¿no? Más de territorio, cartografía, GIS, etcétera, generar una herramienta que hemos venido a llamar City Modeler, pero puede ser Territory Modeler, que es relevante. La aspiración, ¿cuál es? Con todos los datos de los que disponemos, hay muchos indicadores de ciudad, de todos estos retos, y con las capacidades de simulación generar una herramienta que permita, además que sea de libre acceso a cualquier ciudad que la quiera utilizar, para cuando vaya a hacer un modelo de desarrollo urbano nuevo, y esto lo estamos hablando con Madrid Nuevo Norte, por ejemplo, etcétera, que hay antes es una herramienta tecnológica, modelo sandbox, modelo, vamos a probar, simular escenarios de nueva ciudad en base a mis características económicas, demográficas, orográficas, meteorológicas, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, pues esa herramienta, estamos en ello, será muy buena y estará a disposición de las ciudades para que puedan hacer esas simulaciones. Por ejemplo, la semana pasada nos llamaron de Turquía, porque con el tema de lo que pasó en el sur de Turquía, norte de Siria, con los terremotos, ellos saben que Turquía va a ser siempre una zona de mucho riesgo sísmico, ¿no? Entonces saben, pues nos han dicho desde Estambul, oye, a ver si podéis ayudarnos a simular escenarios en caso de, no sabemos cuándo llegará el terremoto, ni sabemos si será de 5 o 7,5 grados en la escala Richter, pero lo que sí sabemos es que va a pasar. Entonces vamos a intentar mejorar el acceso, los puntos de reunión de la gente de evacuación, el acceso de los servicios médicos y las ambulancias, porque ¿qué pasó? Que llegó mucha ayuda, pero no llegaban a los edificios. Ellos lo que están haciendo es revisar, esto no es tecnología, pero tecnología de edificios, de caminos, revisar todos los miles y miles de edificios que se han construido en Turquía con unas condiciones regulares, y los van marcando y van diciendo, pues estos habrá que derribarlos, estos no, estos habrá que cambiar, rehabilitarlos, hacer alguna cosa, pero a la vez quieren que simulemos esas posibles vías de evacuación, cómo va a impactar, si esos edificios se caen, cómo van a cerrar las calles, etcétera, etcétera. Es un caso, pero esto es aplicable a olas de calor, por ejemplo, ¿no? Olas de calor que no lo hacemos el control de las olas de calor porque sí, no, lo hacemos porque si nos podemos anticipar a una ola de calor, y si podemos, sabemos que eso tiene efectos sobre los niños y la gente mayor, sobre todo. Entonces podemos generar algunos procedimientos, las comunidades autónomas o los ayuntamientos, los responsables oportunos, para pues tomar decisiones anticipadas, ¿no? Pues que no vayan al colegio o que la gente mayor se quede en la residencia o en casa, etcétera, etcétera. Eso es un ejemplo. ¿Qué más? Y dos más y dos un más. Minuto, nos queda pero es un que minuto. son buenos. Otro que, por ejemplo, soluciones, bueno, tecnología sí, porque utilizan aplicaciones móviles, pero al final son soluciones concebidas desde el mundo de hacer que servicios públicos, como por ejemplo la gestión de residuos, la limpieza viaria o incluso la atención a personas mayores, se preste en ciertas áreas de una región, por ejemplo las ciudades de Brasil, donde ciertos servicios urbanos no llegan por diferentes circunstancias. Pues que en esos barrios se presten por voluntarios que a la vez, en un esquema de
oye, esa gente se apunta, está controlada y tal, pero además también reciben más ingresos, son personas con bajos ingresos, ¿no? Que a lo mejor ganan, no sé, 200, 250 euros y trabajando en estos esquemas de voluntariado de servicios públicos, pues incrementan su sueldo casi el doble y ayudan a la comunidad. Es otra manera de innovar utilizando cierta parte de tecnología y ya por cerrarlo y tal, un poco de economía circular y de transición energética, por tocar todos los palos, ¿no? Pues también estamos trabajando mucho, y eso es muy interesante para todos los ayuntamientos, territorios, etcétera, en el modelo de comunidades energéticas locales, rurales, industriales o lo que sea, porque nos van a ayudar mucho a avanzar en la generación renovable, el autoconsumo y digamos un nuevo modelo de energía más social y mejor para todos. Muy bien. Bueno, como vamos muy cortos de tiempo, yo simplemente os quería dar las gracias a los cuatro. Creo que hemos aportado, ¿no? Visiones muy, muy complementarias, pero al final hemos demostrado que la ciudad tiene este poderío, ¿no? Y es el lugar donde se van a resolver realmente, ¿no? Toda esta serie de desigualdades, adaptándonos, colaborando y ayudándonos de la tecnología. Muchas gracias.